¿Qué tal mis G-Creepers? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a relatar una historia originaria de mi país, México. Esta historia es una historia principalmente se transmite por tradición oral, ¿no? Es decir, fue pasando de persona a persona y pues este día se nos comparte, ¿no? Entonces, sin más, vamos al video. Bautiza a esa niña o si no las brujas se la van a llevar. Esto fue real y fue muy triste. Se trata del relato de una mujer a quien le sucedió una experiencia. Hace 27 años, mi hermana dio a luz a su segunda hija, una pequeña muy adorable que nos trajo alegrías a toda la casa. Ella y yo vivíamos con mi mamá en ese tiempo. Mi hermana nunca llevó prisa para bautizar a las niñas, y mi mamá jugueteaba diciéndole: bautiza a esa niña o las brujas se la van a llevar. Todos nos reíamos. Al fin y al cabo, era una broma. La nena tenía 3 meses y aún no la bautizaba. Pero, eso sí, desde que nació, las lechuzas se paraban a cantar en el árbol, y la nena no paraba de llorar hasta que se iba. No fue hasta una noche que tuvimos un sueño muy pesado, el momento más doloroso como familia. Recuerdo que esa noche, mi cuñado y mi esposo coincidieron de noche en el trabajo, y mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta. Recuerdo que esa noche me sentí rara. Recuerdo que ya no estaba soñando. Sabía que estaba dormida, pero no podía despertarme, y me dolía mucho el pecho. También recuerdo que entre sueños podía escuchar a mi otra sobrina gritar, pedía ayuda, gritaba que unos gatos se comían a su hermanita. Me desesperé, hasta que no sé cómo, pero desperté. Y cuando llegué a la habitación de mis sobrinas, ya estaba mi hermana ahí. Tenía cargada a mi sobrina, y no reaccionaba. Estaba muy pálida y tenía un moretón en el cuello. Mi hermana gritaba desesperada y preguntaba por qué la niña tenía ese moretón. Mi sobrina le gritaba que no era un moretón, que era sangre, pero nosotros no veíamos sangre, solo lo morado. Le pedíamos ayuda a un vecino y no se negó a llevarnos al hospital. Recibieron a mi sobrina en urgencias. Lamentablemente, ya estaba muerta. Mi cuñado llegó poco después. Se derrumbó, abrazó a mi hermana y no dejaba de preguntarle qué lastimó a su pequeña. Fue el momento más duro como familia. Mi cuñado y mi hermana lloraron muchísimo. Fue muy difícil. Lo que nos llenó de impotencia es que el doctor nos preguntó por qué no le limpiamos la sangre del cuello, y nosotros no veíamos sangre, solo le veíamos el moretón. Y cuando le decíamos eso, ellos nos reiteraban que la nena traía sangre, y mi cuñado también la veía. Inclusive mi cuñado se desmayó al ver a su pequeña. Pero la pregunta era por qué solo mi hermana y yo no podíamos ver la sangre que tenía en el cuello. Simplemente no tenía sentido. Y aún así, la niña mayor insistía con lo mismo. Un gato entró y le masticó el cuello a su hermanita, que pidió ayuda y nadie la escuchó. También dijo que para ayudar a su hermanita golpeó con el recogedor al gato, que no la soltaba hasta que lo golpeó tan duro que el gato la soltó y corrió. Mientras nos decía eso, el doctor nos vio algo asustado y nos dijo que mi sobrina no tenía sangre, y tenía 2 orificios en el cuello. Eso nos derribó aún más. Todo fue muy triste, y más la forma tan fea. Aún después de 27 años, mi hermana y mi cuñado no lo superan. Los he escuchado, lloran al acordarse, y los entiendo. No estamos seguros si fue una bruja, pero de ser así, espero que el karma se encargue de ella. Ustedes sabrán si creen o no. Solo les pido respeto. Es un tema que aún me duele hoy en día. Créditos al autor. Si el video te gustó, por favor suscríbete, regálame un like y activa las notificaciones. Eso me ayudaría mucho. Coméntame aquí abajo si quieres que cuente tu historia. Eso me ayudaría de igual manera. Te ha hablado de G-Creepy y te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Hasta la próxima.